Mis estimados aprendices, muy buenas noches. Paso por acá a grabarles este video porque no me encuentro en la ciudad de Armenia y me preocupa que para la hora que está programada nuestra clase no alcance a llegar a tiempo. Entonces, si eso me llega a ocurrir, va a estar este video de soporte para que comencemos a ver la temática de formación de esta semana, mientras yo llego a la formación a solucionar las dudas que se puedan presentar. Afortunadamente ya tenemos a Juna, nuevamente ya tenemos plataforma. Espero que ya se hayan dado cuenta porque hay muchas actividades que leer en plataforma. Entonces vamos a hacer un recordatorio de lo que hasta el momento hemos visto en este material de formación en el segundo que estamos analizando. Permítanme, comparto pantalla. Bueno, recordemos entonces que ingresando en Sajuna, vamos a estar en la fase 3, que es la fase, bueno, aquí ya me sacó del sistema incluso. Recuerden que estamos ya en la fase 3, que se llama verificación del proyecto formativo. Y que, bueno, está un poco lento Sajuna. Y que estamos trabajando conmigo este material de formación que se llama manipular sistemas de potabilización. En ese orden de ideas, yo ya lo tengo abierto por acá. Entonces, hemos estado analizando cada una de las partes y de las circunstancias que conforman ese proceso de potabilización y que nos permiten operar las plantas de tratamiento. Entonces recuerden que recordamos cuáles son los tipos de fuentes de abastecimiento, que si son corrientes externas, que si son subterráneas, que si son lagos, que cómo se realiza ese sistema de captación y las diferentes bocatomas que incluso ya algunos de ustedes han identificado en las plantas donde trabajan, en las plantas que frecuentan. Estuvimos hablando de la diferencia entre la aducción y la conducción y cómo son las características de ese tipo de tubería. Estuvimos hablando de algunos elementos. Bueno, aquí está lo del agua, lo de los tipos de agua. Recordando que el Reglamento Técnico de Agua Potable o RAS, los diferentes títulos lo pueden descargar directamente de la plataforma y que nos muestra, recuerden que la RAS es nuestra guía eh, para potabilización de aguas y para muchas otras cosas que hacemos con el agua, ya sea potable o residual, y que cada título está definido o está especializado para un tema específico. Entonces, los títulos que corresponden a la temática pues se pueden descargar directamente del sistema. Por acá recordamos también las características y las características del agua de acuerdo a la normativa, a nuestra resolución 2115 del 2007, qué es o hasta dónde son los valores máximos permisibles para cada tipo de parámetro. Recordamos qué quiere decir el IRCA, ese índice de riesgo, cómo se califica y qué quiere decir la calificación encontrada, que ya lo hemos visto en otros trimestres, pero bueno, aquí lo recordamos. Y analizamos también, volvimos a recordar esas características microbiológicas y físico-químicas que tiene el agua. Bueno, aparte de eso, nos adentramos ya un poquito más en la especificidad de los equipos como tal necesarios que comúnmente estamos viendo en las plantas de tratamiento, pero estuvimos analizando los diferentes tipos para que si ustedes llegan a encontrarse con un tipo de equipo distinto, pues puedan identificarlo y sepan cuáles son los tipos de sistemas que existen y que definitivamente están diseñados con base en el sistema de complejidad. Recuerden que el sistema de complejidad de una
de una planta depende de la cantidad de población que se encuentra en la zona y que eso le da una categoría de complejidad como bajo, medio, medio alto, alto, que tiene unas incidencias en el tipo de planta, el tipo de equipos y las características de diseño de estas plantas. Estuvimos hablando de las rejillas, de cómo deberían ser, de cómo deberían diseñarse. Estuvimos hablando de los desarenadores, que son el primer sistema prácticamente de pretratamiento junto con la rejilla que nos encontramos en la mayoría de las plantas y que sirve, como su nombre lo indica, para eliminar arenas o sustancias muy pesadas. Luego los coaguladores y floculadores y sedimentadores, que también vimos que existen de diferentes tipos y que esos tipos dependen básicamente de por dónde ingresa el agua y de la estructura interna que tengan estos equipos. Vimos que pueden ser de flujo horizontal, vertical, los de Alabama, los helicoidales, que podían haber también floculadores mecánicos. Bueno, después de esto, y la clase pasada, que no teníamos plataforma, pues estuvimos viendo por fuera de la plataforma lo que son los sistemas de filtración, esos filtros que pueden ser los convencionales que por lo general manejamos en planta u otros de otro tipo de categoría, como esta filtración de tasa constante, que son estos filtros pequeños que seguramente algunos de ustedes tienen en algunas plantas y que pueden tener una membrana interna que sirva para retener desde sólidos de menor tamaño que se pudieran pasar en todo el sistema hasta bacterias. O sea, esas membranas las encontramos con cientos de características de tipos de filtración, dependiendo de lo que necesitemos. Después de hablar de filtración, tendríamos que hablar ya de desinfección. Este tema lo hemos tratado en varias ocasiones por el hecho de la utilización del cloro gaseoso, pero bueno, sabemos entonces que no solamente el cloro gaseoso puede usarse para la desinfección, sino que también podríamos estar hablando de otro tipo de cloro que no solamente es el gaseoso y que seguramente en algún momento o en otra planta pudieron ustedes usar. Sé que la mayoría ya trabaja con cloro gaseoso, pero pues también se puede usar cloro, cloro sólido, aquí están algunos derivados, dióxido de cloro, hipocloritos o cloro líquido, ¿no? Procedimientos como el de la cloraminación, como desinfectantes complementarios, también se puede usar el ozono y los rayos ultravioleta. Habíamos dicho en clases pasadas que el ozono es altamente desinfectante, tanto así que elimina hasta los quistes de virus, pero que su uso en plantas todavía no es pues muy usado. No encontramos muchas plantas potabilizadoras que utilicen ozono. Y los rayos ultravioleta también son altamente efectivos, pero estos sí tienen una característica y es que el ancho de la membrana por la que pasa el agua, a ver, la lámina más bien. El ancho de la lámina que tiene incidencia bajo los rayos de luz ultravioleta debe ser muy delgada para que ella alcance a incidir y a matar las bacterias y los microorganismos. Entonces, se utiliza prácticamente en muy pocos sistemas, por lo general en aquellos que sean más como de uso privado y que la cantidad de agua a tratar pues sea mínima porque con una gran demanda no podríamos alcanzar a pasar el agua por una capa, en una capa tan delgada para que pueda tener incidencia la luz ultravioleta. Aquí hay un asunto interesante y es que nos dice que se recomienda, pues es altamente recomendado el cloro gaseoso o cloro por contacto, que es el que por lo general manejamos, pero por acá nos dice que no se recomienda ese tipo de sistema en sistemas, dice aquí, miren, para niveles de complejidad bajo, no se recomienda el sistema de cloración por cloro gaseoso, sino que puede usarse calclorado, hipoclorito de calcio.
¿por qué creen ustedes que se está haciendo esa recomendación? O sea, ¿por qué no cloro gaseoso? Y de pronto ustedes me dirán, nosotros trabajamos en algunas localidades que tienen muy poca población, entonces, ¿cómo así que no se recomienda el cloro gaseoso? Bueno, la verdad es que la recomendación en este caso no es como de tipo técnica, sino más bien de tipo económico. Por un lado, por los riesgos de seguridad que implica el cloro gaseoso, que como ya hemos visto anteriormente es altamente tóxico y requiere de estrictos controles de seguridad en su manejo y almacenamiento y que ya hemos visto también, pues toda la problemática que puede generar un escape accidental de cloro. Esto representa un peligro, ¿cierto?, para operadores y para la comunidad cercana. Entonces se supone que las plantas de bajo nivel de complejidad, donde la población objeto es menor, eh, pudiera ser que no cuente con los recursos para implementar sistemas de seguridad avanzados para el manejo de cloro, para hacerlo en forma segura. Entonces, es básicamente por eso que no se recomienda en sistemas de complejidad bajo, igual lo que hace referencia a la infraestructura como tal. Bueno, nos hemos dado cuenta en las plantas que prácticamente el cloro, pues lo tienen en lugares separados, con gran ventilación, válvulas especiales, que es muy complicado tenerlo en un área confinada. Y el manejo a veces de este tipo de infraestructura puede llegar a ser costoso. Lo mismo que el personal, o sea, no cualquier persona puede llegar a manejar un tanque de cloro. De hecho, son operarios, son técnicos, son tecnólogos que tienen una formación y que pudieran actuar o que tienen la experiencia en el manejo de este tipo de sustancias peligrosas. Entonces, esto simplemente, esta recomendación es que hace la RAS es simplemente de tipo económico, no técnico. Entonces, no es que el hecho de usar cloro gaseoso en poblaciones o en sistemas de tratamiento de agua de baja complejidad sea, no sea recomendado de manera técnica. Entonces, ojo con eso, que si sus poblaciones pueden ser consideradas de baja complejidad y tienen cloro gaseoso, pues ideal, porque quiere decir que se ha contado con los recursos para hacerlo de esa manera. Bueno, por acá se me va escapando algunas otras cosas que tienen que ver con los filtros y es este tema de la pérdida de carga dentro de un filtro o la pérdida de carga variable. ¿Cómo será que identificamos que el fluido a través del filtro o el sistema como tal está teniendo una pérdida de carga? ¿Qué ocurre? ¿Por qué hablamos de pérdida de carga? Cuando el agua pasa a través de ese medio filtrante que ya vimos que puede ser arena, antracita, carbón activado, la diferencia de presión, que es la pérdida de carga, ocurre porque las partículas suspendidas en el agua se quedan atrapadas en el filtro, generando obviamente una resistencia al flujo del agua y por lo tanto una disminución de la presión. Entonces, con el tiempo, a medida que el filtro se ensucia por la acumulación de partículas, pues la pérdida de carga aumenta y esto es lo que nos indica que el filtro está obstruido o que está sucio y que necesita ser limpiado o retrolavado para recuperar su eficiencia. Esa pérdida de carga sabemos que es un parámetro clave para el monitoreo y mantenimiento de los filtros, ya que permite saber cuándo es necesario realizar estas tareas para mantener una buena calidad del agua y asegurar un flujo adecuado en el sistema de tratamiento. ¿Cierto? Ya vamos a ver ahora más adelante una información especial sobre medidores de flujo y sobre manómetros. Pero entonces muy claro, me imagino que ustedes tenían muy claro el concepto igual porque lo manejan todos los días. La pérdida de carga, ya sabemos por qué se lleva a cabo y cómo se mide, que es a través de los manómetros o a través de la medición del flujo. Hay otro concepto acá importante dentro de la filtración del afluente y el nivel variable que nos habla que debe introducirse un sistema de disipación de energía
¿qué será un sistema de disipación de energía en un filtro? ¿Ah? ¿A qué les suena? ¿Qué se les ocurre? Imagínense que el agua que entra al filtro ingresara de cualquier manera, generando turbulencia, con presión variable. ¿Qué pasaría en ese lecho filtrante? ¿Qué pasaría en ese lecho filtrante si no controlamos esa forma en la que el agua entra? Entonces, mejor dicho, para reducir la energía del agua al momento de ingresar al filtro y con esto evitar daños o movimientos excesivos del medio filtrante, para garantizar una distribución uniforme del flujo. Para eso sirven los disipadores de energía. Hacer que el flujo entre de una manera laminar, menos turbulenta, que no vaya a, a dañar las características de ese lecho filtrante y que haga que la capacidad del filtro como que cambie a todo lo largo del sistema. O sea, la idea es que todo el lecho filtrante funcione de la misma manera. Por eso se controla la velocidad y la presión a la que entra el flujo al filtro, y a eso es a lo que se llama los sistemas de disipación de energía. Existen algunos muy conocidos que me imagino que algunos de ellos los manejan ustedes, que son las placas perforadas o difusores que distribuyen el flujo del agua de manera uniforme. O sea, no entra el agua directamente por un tubo, sino que lo hace a través de placas perforadas. También la capa de grava en el fondo del filtro ayuda a disipar el flujo. A veces se utilizan boquillas o también llamadas toberas que permiten que el agua ingrese con menos energía. O sea, la idea es quitarle energía, quitarle turbulencia al agua para que no entre de manera desordenada y pueda ocasionarnos un daño, un movimiento anormal en el lecho filtrante y pues hacer que la filtración sea menos eficiente o que el medio filtrante como tal no se mantenga en esas condiciones óptimas que lo necesitamos. Esos eran como los dos conceptos que miré allí y que quería aclararlos. Bueno, esta filtración a tasa constante surge sobre todo en los filtros rápidos y consiste en mantener una velocidad controlada de filtración. Ya sabemos, vimos la clase pasada con los filtros lentos que ellos manejan una filtración muchísimo más baja porque el medio filtrante es el que garantiza la depuración a través de la creación de una lama o de una capa biológica, lo que no pasa en el filtro rápido. En el filtro rápido se filtra por el tamaño del poro. Entonces se debe tratar de mantener a toda costa esa tasa de ingreso y salida del filtro constante y gradual para que sea más efectivo. Bueno, ya hablamos de la desinfección. Esto que les cuenta aquí el documento de la estabilización y ablandamiento es muy importante porque explica por qué es que debemos ablandar el agua. Yo sé que no en todas las plantas de acá del Quindío se hace, pero es una buena práctica porque la idea es garantizar un pH ideal en el agua y garantizar también que esa agua no llegue con una alcalinidad o una dureza, que es la cantidad de calcio y magnesio que pudiera dañar las tuberías. Entonces, básicamente es eso. Todos estos datos que aparecen aquí son extraídos de la RAS título C. Recuerden que RAS es el Reglamento Técnico de Agua Potable que se constituye en nuestra guía para el funcionamiento de las plantas potabilizadoras, incluso también de las plantas de tratamiento de agua residual. Nos dice la RAS entonces que el agua ideal debe tener una dureza total entre 40 y 60, que recuerden que son miligramos de carbonato de calcio por litro, la unidad de la dureza. Y una alcalinidad que alcance las condiciones de saturación, una dureza de magnesio de no más de 36 para minimizar la formación de hidróxido de magnesio a temperatura elevada. ¿Para qué sirve entonces ablandar el agua? Ablandar el agua nos sirve para controlar el crecimiento de las bacterias y microorganismos, o sea, el crecimiento biológico.
ayuda a remover en algún grado alguna tasa de remoción de trazas orgánicas que se hubieran podido quedar. Esto, miren, de la economía del jabón y detergente se menciona porque recuerden que la dureza se supone que inicialmente se definía como la capacidad para precipitar el jabón. Recuerden que hablábamos que identificamos las aguas duras o uno de los criterios que se conocen para identificar aguas duras es que cuando nos lavamos las manos o lavamos cualquier cosa con jabón, esta agua tiende a cortar el jabón, o sea, como que el jabón no hace espuma. Después se evolucionó el concepto de dureza, pues y ahora prácticamente la relacionamos es con la capacidad que tiene para obstruir tuberías, ¿no? Pero de todas formas, el hecho de que el agua no sea dura, pues constituye una economía en jabón y detergentes. Por lo tanto, si el jabón funciona mejor, pues obviamente habrá un mejor lavado de ropa y utensilios domésticos. La disminución de las incrustaciones en los artefactos y en la tubería, mejor cocción de alimentos, eh, puede prevenir la corrosión, perdón, incrementar la eficiencia de la filtración, en fin, esas son todas las ventajas del ablandamiento de agua que se hace con qué, por lo general se hace con cal. Eso en plantas como las plantas potabilizadoras, por ejemplo, de acá de Cali, se utilizan todas ellas. Me contarán ustedes cuando nos encontremos si lo estamos haciendo en las plantas del Quindío. No lo he visto o no me lo han contado ustedes cuando he ido a visitarlos. Entonces, esa es la primera pregunta que me deben contestar cuando miren este video y nos encontremos. Una vez analizados estos equipos que son como la infraestructura de potabilización como tal, solo nos queda hablar de estos equipos más pequeños o instrumentos que nos ayudan a controlar el proceso. Nuevamente, toda la información específica ustedes la pueden encontrar en el título C de la RAS. Que pueden descargarlo de aquí directamente o buscarlo en internet como RAS 2000 título C y encontrarán especificaciones muy interesantes respecto al proceso. ¿Qué nos interesa entonces con esos elementos o esos, digamos, pequeños equipos que nos ayudan dentro del proceso de potabilización o cuáles son? ¿A qué nos ayudan? A mantener variables del proceso dentro de los límites de operación. Y miren que aquí básicamente están los controladores de nivel y los controladores de presión o de flujo como tal, ¿cierto? Que siempre debemos tener en cuenta que si el caudal del agua que está entrando es el correcto, que si los niveles del filtro son adecuados, que cómo están los niveles de sedimentación. Bueno, en fin, hay muchas cosas que tenemos que medir en planta y pues hay equipos de menor infraestructura que son demasiado útiles. Otra cosa que debemos tener en cuenta como tecnólogos es la detección y la de condiciones peligrosas y también la prevención de procedimientos peligrosos. Para eso es que estudiamos tantas veces y le damos tanto y tanto a los riesgos que existen, sobre todo con el manejo de sustancias químicas, para que ustedes sean capaces de advertir los peligros y pues puedan actuar en forma coherente a su formación. Anticiparse a condiciones particulares de operación de la planta, que ustedes sean capaces de identificar por qué se están dando algunas características dentro de la planta y pueden anticiparse de pronto a un daño de un equipo o simplemente a que el agua no salga con las condiciones adecuadas y que el IRCA, si se llega a tomar en ese momento, salga en un valor no apropiado. Otro asunto, pues, es que sean capaces de producir archivos, ¿no? Que sean capaces de manejar un formato, que sé que lo hacen ampliamente en EPQ, pero no solo de manejarlo, sino que sean capaces de interpretarlo. Hay dos situaciones básicas que siempre cuidamos dentro de la operación de una planta de tratamiento de agua potable. La una trata de la tasa de producción, pero también de la calidad del producto.
Y aquí hay un equilibrio muy importante a tener en cuenta, porque debemos balancear la calidad del producto, pero también con la economía como tal, los costos de operación. Por eso es que a veces tenemos que trabajar pues con el floculador, que es bueno, pero que definitivamente de pronto no es el más caro del mercado, porque teniendo en cuenta el volumen de agua que empresas públicas trata diariamente en todo el departamento, si nos ponemos a hablar pues del mejor floculador y ayudante de coagulación que existen, seguramente no va a ser viable la operación de la empresa. Entonces, eso es lo interesante de hacer un control adecuado de una planta de tratamiento. Mantener la disponibilidad y confiabilidad del servicio, controlar el volumen de producción de agua de acuerdo a la oferta y la demanda, mantener esa composición del efluente con calidad de acuerdo a la normativa y a la reglamentación y que los costos pues sean viables. Eso es lo más importante. Bueno, dentro de esta instrumentación primaria ya le hemos dado como muchas veces, ¿cierto?, al análisis de estos dispositivos elementales de laboratorio. Muy parecido a uno de estos de pH y de cloro residual, lo hemos visto en la planta de Tebaida. Así, equipos portátiles vienen para medir pH, para medir cloro, ustedes lo hacen directamente por titulación. También tenemos pachímetros de mesa en casi todas las plantas, turbidímetros, que ya vimos que los de ustedes son turbidímetros nefelométricos, que lo que hacen es captar con una mayor precisión esa turbidez porque es muy baja. Como son aguas potables, pues estamos hablando de que deberíamos tener una turbidez siempre menor de 2. Por eso es que sus turbidímetros son turbidímetros nefelométricos. Aquí hay un asunto con el aluminio residual que no siempre se mide en todas las aguas potables o corrientes, pero que es muy importante, porque una mala dosificación de sulfato de aluminio, que es lo que por lo general usamos, una excesiva dosificación de sulfato de aluminio, pues va a ir dejando históricamente una cantidad de aluminio residual en el agua y ya sabemos los efectos que tiene sobre la salud humana el aluminio. Aquí habla de enfermedades renales, que puede mantener los altos contenidos de aluminio en la red de distribución, pero también sabemos que está asociado con otro tipo de enfermedades como el Alzheimer. Entonces, no siempre hacemos aluminio como un criterio de control en el agua potable, pero debería estar implementado. Aquí hay un concepto muy interesante que se conoce, esto no es un concepto, esto es prácticamente el control automático del proceso. Se llaman los streaming current. ¿Qué son estos equipos o qué son estas máquinas? Son unos detectores con sensores capaces de identificar la calidad del agua antes del ingreso a la planta y de tomar decisiones inmediatas. Entonces ellos miden la calidad del agua, diferentes tipos de parámetros de acuerdo a la tecnología, y ellos dosifican el coagulante. Ya no lo hace el operario, ya el operario no está haciendo pruebas de jarras cada rato, aunque no es que por el hecho de tener un streaming current, que fueron muy famosos en el país hace unos años, casi que todas las plantas los estaban utilizando, no sé si les tocaron a ustedes, no quiere decir que se debe eliminar al operario, porque el operario debía estar muy pendiente del equipo y debía confirmar la información del streaming con la prueba de jarras. Pero fueron muy implementados en muchísimas plantas en el país para supuestamente hacer esa dosificación de manera más efectiva y evitar estos residuales de aluminio. Esos son los famosos streaming current. Bueno, por acá les tengo un video que quiero mostrarles respecto a estos medidores de flujo, porque muchas veces en planta es necesario que determinemos el caudal. Y bueno, ya hemos visto, ¿cierto?, que el caudal
se puede determinar de diferentes formas. Ya hemos hecho incluso con algunos de ustedes ejercicios con el flujómetro o caudalímetro con el que tiene el SENA, que se usa para determinar flujos en corrientes, en ríos como tal. Pero también tenemos a veces una circunstancia específica y es que necesitamos medir el flujo, pero dentro de una tubería. Entonces, ¿cómo hacemos para medir si no podemos meterle el flujómetro o no podemos hacer el ejercicio del flotador y la medición de la velocidad que veíamos por allá en el primer trimestre? Entonces, ¿qué tipo de equipos usamos? Vamos a mirar como en orden estos videos que les traje, porque necesito que primero recuerden ampliamente el manejo de los manómetros. De pronto es el equipo que ustedes más manejen todos los días en planta. Algunos de ustedes, de pronto algunos otros no. Y verlos, identificarlos, saber cuáles son las unidades que tienen, pues a unos les va a ayudar a recordar y otros les va a permitir aprender el manejo de estos equipos. Entonces, por acá les tengo un video muy simple de cómo leer y cómo viene el manómetro tradicional, pues cómo se lee, porque tiene glicerina adentro. Entonces, le vamos a poner mucho cuidado a esta información. Esperemos que no nos salgan los anuncios de siempre. Espérenme, cuadramos la velocidad para que no nos hable este señor a toda voz porque nos enreda. Vamos a dejar una velocidad normal. Bueno, pues pongámosle cuidado a estos manómetros. Si para ti ha sido un dolor de cabeza entender cómo leer correctamente este tipo de manómetros de presión, no te preocupes. En este video te vamos a explicar paso a paso cómo hacer una correcta lectura y las partes fundamentales del mismo. Sin nada más que agregar, empezamos con el video. Ya sea que trabaje con manómetros de dial pequeño o de dial un poco más grande, ambos funcionan exactamente igual. Aquí quiero que tengas bien en claro que es fundamental que aprendas a leer correctamente este tipo de equipos. ¿Por qué te digo esto? Los manómetros nos miden la presión en un determinado momento en un proceso. Nos indican si la presión se encuentra en el punto óptimo o de repente ha excedido los límites permitidos, ¿no? O de repente se encuentran muy inferiores a los límites operativos normales. Si esto pasa, el operario en planta va a poder tomar las acciones correctivas. Si por algún motivo no tuvieras una lectura correcta o no sabes cómo leer estos equipos correctamente, puedes ocasionar daños en los equipos e incluso... Ojo, aquí. El conferencista nos habla de la peligrosidad que existe de no saber leer bien un manómetro, ¿no? Quiero que me cuenten, ahora que nos veamos, información en dónde están ubicados esos manómetros que ustedes están acostumbrados a ver, porque la presión se mide o el objetivo de medir presión es diferente dependiendo del tipo o de dónde, en qué parte de la tubería están ubicados. Por lo general, los manómetros ayudan a los equipos de medición de flujo, que son por diferencia de presión, ayudan a determinar el flujo o el caudal dentro de una tubería. Son los mismos manómetros, pero tienen esa función. En otro tipo de ductos o incluso de fluidos nos puede determinar el funcionamiento interno del equipo o de una membrana. Entonces, conocer cuál es el nivel de presión o cuál es la presión máxima que debe tener ese tipo de manómetros que están ubicados en sitios claves donde pudieran ocasionar un problema, la pérdida de presión o el aumento de presión pudiera ocasionar un problema, es muy importante. Entonces, me van a contar también dónde han visto este tipo de equipos. Ah, que sí es para definir lo que veíamos hace un rato, que si hay pérdida de carga en el filtro que tenemos que retrolavarlo, perfecto, esos también son este tipo de manómetros.
o que si simplemente nos sirven para medir el flujo. Entonces, vamos a ponerle cuidado en nuestras plantas o los que no estén en una planta, los que visitan alguna, para ver en dónde están estos manómetros y qué información es la que me están dando. Que no se vuelva a pasar un manómetro allí en una planta como sin saber para qué son. O sea, tiene que tener muy claro cada uno de estos equipos en dónde están y para qué es que sirven. Y por años el día primero. Bien, en este video te voy a enseñar primero a cómo hacer la lectura correcta de estos equipos. Segundo, las características fundamentales de cada uno. Y tercero, algunos detalles que a veces pasamos desapercibidos, pero siempre es importante tenerlos al tratar con este tipo de equipos que manejamos presión. Y bueno, ahora vamos con la parte de cómo leer estos equipos. Bien, el primer paso es identificar en qué unidades vamos a trabajar nosotros en nuestro proceso. Dependiendo de eso, elegimos el manómetro correcto. Esta unidad de presión te lo va a indicar el operario o te lo va a indicar el equipo, ¿no? Tenemos que identificar con qué unidades de presión vamos a trabajar. PSIs, bar, kilopascal, columnas de milímetros de agua, columnas de metros de agua, pulgadas de agua. ¿En qué unidades vamos a trabajar? ¿Correcto? Sí recordamos las unidades de medida de la presión, ¿cierto? Eso lo vimos por allá en primer trimestre. Dos de las unidades más utilizadas para la mayoría de los manómetros son los que aparecen justo en esta figura. Los PSI, aquí en rojito, o los pascales. Entonces son diferentes medidas de presión. Por ejemplo, si vamos a hablar de presión atmosférica, seguramente la vamos a estar midiendo en milímetros de mercurio, pero son diferentes formas de medir la presión o cómo se ha medido la presión en los diferentes países que generan varios tipos de unidades. Entonces, estos manómetros por lo general traen dos sistemas. En rojo, el interno y uno negro, el externo. En la unidad que los formatos o los protocolos de manejo del sistema le pidan a usted medir, esa es la que tiene que aprender a medir como tal. En este caso, en nuestro manómetro... Ay, perdón, yo diciendo pascales y este está en bares. Entonces recuerden que las medidas de presión son PSI, bar, milímetros de mercurio, pascales, kilopascales. Estos son bares y son PSI. Vamos a ver que nosotros trabajamos con dos tipos de unidades. Normalmente los manómetros trabajan con dos tipos de unidades siempre. En la letra negrita en bar y lo de arriba es PSI. ¿Qué nos indica esto? Que estamos trabajando con ambas unidades de medida. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? Vamos acá. Vemos que la unidad de bar es negrita. Es decir, que en este reloj los valores que están en letras negritas representan a lo que es bar. Y segundo, PSI están en rojito. Es decir, que todo el rango de la agujita, de acá en el rango que estén de color rojo, va a ser la indicación en PSI. Como ves, son rango dual. Es decir, que este manómetro, ¿cómo lo elegirías? Podrías pedirlo, yo quiero un manómetro que te indique en bar y en P6 y que llegue a 14 bar. O también puedes decir, yo quiero un manómetro que trabaje en bar y en P6, pero que trabaje hasta 200 P6, que es casi equivalente a 14 bar. En este tipo de manómetros vamos a ver unos valores principales, que son 0, 50, 100, 150, 200, que son como nuestros valores guía. Si pusiéramos números en todo el tipo de manómetros, no se podría hacer una lectura correcta, ¿ok? Es por eso que nosotros, en nuestros manómetros, simplemente se resaltan los valores, se podría decir los valores guía, ¿no? En PSI sería 0, 50, 100, 150, 200 y en bar 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, que son los valores a los cuales se va a diferenciar. Pero no significa que el manómetro solo te puede medir entre 50, 100, 150, 200, ¿no? El manómetro puede medirte en cualquier valor del espectro de este tipo de manómetros.
¿Cómo vamos a saber qué valor es el que tenemos acá correctamente? Simplemente, nosotros, por ejemplo, si nuestro manómetro cayera por acá, a la mitad de en esta rayita, te preguntarás, entonces, ¿cómo sé cuál es el valor exacto? Lo que vamos a hacer es, mira este truco. De 50 a 100, ¿cuántas rayitas hay? 10, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Correcto? Significa que si para llegar de 50 a 100 hay 10 rayitas o 10 posiciones en las cuales tiene que pasar el manómetro, cada rayita me vale 5 P6. Y hacemos la prueba. 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Es decir, si mi manómetro cayera en esta línea, valdría 60. Si cayera acá, valdría 70 P6. Eso sí quedó claro, chicos. Es el mismo criterio que utilizamos incluso en laboratorio para medir los litros, los mililitros. Es muy importante tener en cuenta esos valores de referencia y muy sencillo saber cuánto vale cada línea. Entonces, si tenemos que de 50 a 100 hay 10 líneas y este lapso tiene 50 unidades de PSI, pues 50 entre 10 serán 5. Por lo tanto, cada lineecita va a valer 5 unidades de PSI. Entonces aquí serán 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 y llegamos a la unidad de referencia. Lo mismo que nos pasa con las... Lo mismo también con las unidades bar, ¿no? Por ejemplo, acá de 6 a 8, ¿cuántas divisiones hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es decir, que de 6 bar a 8 bar voy a tener que pasar por 10 subdivisiones de 0.2 bar para poder llegar al valor. Miren ahí, tenemos de 6 bares a 8 bares, 10 líneas. Para llegar de 6 a 8, ¿cuántas unidades hay? Hay solamente 2. 2 dividido entre 10.2. Entonces, cada una de estas líneas va a significar que voy aumentando 0,2. Y por eso es que la lineecita, miren lo mismo acá, que se ve más grande, de 4 a 6, ¿cuántas lineecitas hay? 2, 4, 6, 8, 10. ¿Cierto? 2 unidades de bar dividido entre 10.2. Por eso es que esta línea más grande de la mitad por lo general significa el número que está en la mitad de los dos. Entonces aquí va a ser 5, miren, 4,2, 4,4, 4,6, 4,8, 5. 5,2, 5,4, 5,6, 5,8, 6. Para eso nos sirven los valores de referencia y las lineecitas, para no tener ese manómetro lleno de números que se dificulte la medición. Cada país 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 7, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 8 bar. Y con esto vamos a poder nosotros tener el valor exacto en ese determinado proceso, en ese determinado tiempo. Un segundo dato a tomar en cuenta para hacer una correcta lectura de nuestro manómetro es la clase o la exactitud del manómetro. ¿Esto dónde lo vamos a ver? En la parte inferior derecha de tu manómetro, ¿no? Dependiendo de la marca puede estar en otra parte, pero por estándar siempre lo vas a encontrar en la parte inferior derecha. Este nos dice que es clase 1.0. Por otro lado tenemos este tipo de manómetro que nos dice que la clase es 1.6. ¿Qué significa esto? Nos dice el grado de exactitud que voy a tener en la medida en estos equipos. Mientras menor sea este valor, las medidas que voy a tener van a ser mucho más exactas. Es decir, que este manómetro con clase 1.0 es mucho más exacto que este manómetro en clase 1.6. Si tú vas a trabajar para procesos industriales, te sirven fácilmente el 1.6 o el 1.0. Si vas a trabajar, y escúchame bien esto, si vas a trabajar en laboratorios de calibración o en laboratorios donde vas a acreditar o calibrar otro tipo de equipos, este en 1.0 no te sirve. Vas a tener que buscar uno con una mayor exactitud. ¿Correcto? Este también es un dato muy importante dependiendo de para qué aplicación lo vas a usar. Si es industrial, este te queda perfecto. Si es laboratorio o es servicios de calibración,
por favor, búscate un manómetro que sea mucho más exacto. Otro dato adicional a tener en cuenta es el famoso rango del manómetro. Seguro te lo van a pedir cuando solicites un manómetro en planta o en el mismo equipo lo van a indicar. ¿Y qué es el rango? Es este de acá, el valor máximo que vas a tener en este manómetro. En este caso estamos hablando de 200 PSI. Este sería un manómetro de rango 200 PSI. Una característica adicional, y seguro también la has notado, es la famosa glicerina, que es este líquido amortiguador que tienen adentro la mayoría de los manómetros. ¿Para qué te sirve este líquido? Idealmente no deberían haber tantas vibraciones en un proceso, pero si tú trabajas en planta o trabajas en un taller, te das cuenta de que esto no es lo que pasa realmente, sino que siempre hay vibraciones en los procesos. Esto lo que hace es que esta aguja va a estar vibrando y no te va a dar un valor exacto. ¿Para qué sirve esta glicerina? Te permite que cuando, a pesar de que el manómetro tiemble, esta aguja no se va a mover en el valor que se encuentre. Y con esto te vas a garantizar que tus medidas sean más precisas. Por eso siempre es recomendable que todos los manómetros que tengas los puedas tener con glicerina para garantizar de que las medidas y la indicación que te mande en un determinado tiempo no vaya a ser errónea. Y bien, esto sería todo en este pequeño video. Espero. Bueno, para contar entonces no solamente el tipo de manómetros que tienen, o sea, dónde están ubicados y qué es lo que me indican esos cambios de presión, que me indican, que la presión en tanto me indica una pérdida de carga que me obliga a lavar el tanque, que ya me dice o me indica que debo lavar el filtro. O me está indicando una diferencia de presión que es proporcional al flujo y por lo tanto yo puedo medir el flujo de entrada a la planta o de salida o de entrada a los filtros. O me indica la presión que tiene una válvula de un, no sé, por ejemplo, de un hidroflow y que me permite identificar cuándo puede estar en riesgo el equipo. Entonces, eso es muy importante y se van a fijar en este criterio de exactitud y me van a contar si son PSI, bares también los de ustedes o si tenemos alguno en pascales, cómo están esos manómetros, vamos a ir a mirarlos. Bueno, y quería que miremos primero este funcionamiento del manómetro para tenerlo muy claro y ahora sí ir a ver otro asunto muy interesante que nos cuentan aquí, que son los medidores de flujo o de caudal máximo y que pueden ser de muchos tipos y que es también muy importante que los tengamos muy claros y muy en cuenta, porque algunos miden el flujo por la diferencia de presión y otros lo hacen por, por la velocidad. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver primero, vamos a escuchar atentamente cuáles son esos medidores de flujo de presión diferencial y cómo funcionan. Ustedes el trimestre pasado estuvieron viendo prácticamente la hidráulica con el profe John Jairo de las plantas de tratamiento de cómo funciona la hidráulica dentro del agua en la planta, la hidráulica del agua dentro de la planta de tratamiento y potabilización, ¿cierto? Eso ya lo vieron con el profe John, pues esto les va a servir un poquito para recordar esos conceptos. Miremos. Hola, ¿cómo estás? En este video vamos a hablar de los medidores de flujo por presión diferencial. Vamos a ver cómo opera este principio de funcionamiento, los instrumentos que entran dentro de esta categoría y las características de cada uno de ellos. Comenzamos. Medidores de flujo por presión diferencial. Los medidores que emplean este principio normalmente usan una restricción de flujo dentro de la tubería y miden la diferencia de presiones entre la salida y la entrada del fluido, es decir, la presión diferencial que se representa como delta P. Cuando el fluido pasa a través de la restricción, obedece a la ecuación de Bernoulli, que nos dice que la velocidad aumenta y la presión disminuye a través de la restricción.
La ecuación general que sirve para calcular el flujo por medio de la presión diferencial es la siguiente, donde Q es el flujo, K es una constante de tubería y tipo de fluido, y delta P es la presión diferencial. Bueno, necesito que recuerden y si no lo recuerdan, bueno, lo aprendan en este momento, pero ¿cómo es posible que una diferencia de presión nos permita medir una cantidad de flujo? Es porque las características hidráulicas del fluido internamente cambian cuando hay una obstrucción. Entonces recuerden que cuando disminuimos el diámetro por el cual está pasando el agua, ¿qué es lo que pasa? La velocidad aumenta y la presión disminuye. La velocidad aumenta y la presión disminuye. Ese es el principio de Bernoulli y eso es la fórmula de Bernoulli, pues es una de las más usadas en tecnologías y en ingenierías para medir diferentes parámetros que necesitamos medir, sobre todo velocidad dentro del y presión dentro del agua. Entonces, ¿cómo calcularíamos o cómo calcula el equipo? Porque en este caso no lo vamos a hacer nosotros, lo hace directamente el medidor de flujo, pero utiliza este principio. Él identifica, cada que vean ustedes este triángulo, significa, y que lo llamamos delta, significa una diferencia de presión. Un delta de presión, o sea, es una presión mayor menos una presión menor. Entonces, el caudal o la cantidad de flujo, de volumen que pasa a través del tiempo de agua es directamente proporcional o es igual a la raíz cuadrada de esa diferencia de presiones por una K. Entonces, esa K es constante y o está en la RAS o está en los diagramas de flujo del equipo y depende, ya vamos a ver acá en este video, de muchas variables como el agua, la temperatura, perdón, el agua no, el tipo de sustancia que pasa, porque nosotros hablamos solamente de agua, pero pues estos equipos funcionan con cualquier fluido. La constante K depende de varios factores, incluyendo el tipo de fluido, el diámetro de la tubería, la temperatura, etc. Basados en diferentes tipos de fluidos con diferentes diámetros de tubería, se han realizado muchas pruebas para crear tablas con estos factores, que se conocen como coeficientes de flujo o coeficiente de descarga. De manera general, podemos decir que el flujo es proporcional a la raíz cuadrada de la presión diferencial. Pero recordemos que las ecuaciones para el cálculo de flujo que hemos visto hasta ahora están hechas asumiendo que la energía interna del fluido es cero, es decir, que es un fluido ideal, sin desgaste, ni fricción, ni viscosidad. En la práctica, estas pérdidas no son cero, por lo que se debe incluir la constante correspondiente en casos prácticos. Los medidores que emplean este principio de funcionamiento y que veremos a continuación son las placas de orificio, los tubos Venturi, tubos Pitot, Anubar, boquillas de flujo y los medidores tipo Q. Placas de orificio. Estos elementos son los más comúnmente usados en la industria de procesos. Consta de una placa circular perforada que se introduce en una tubería de proceso. La perforación en la placa restringe el paso del fluido y genera una diferencia de presión. Es decir, la presión de salida menos la presión de entrada es igual a la delta P. Para mantener la estabilidad del flujo, la velocidad del fluido aumenta, como veíamos anteriormente. Este incremento de velocidad o de energía cinética viene a expensas de la presión o de la energía potencial. Es decir, al pasar por la restricción, la presión del flujo disminuye y en proporción la velocidad aumenta. Aquí veremos un concepto general que es importante: aguas arriba y aguas abajo. Aguas arriba es de dónde viene el flujo y aguas abajo es hacia dónde va, tomando como referencia el medidor. Por ejemplo, en una tubería, cuando se coloca un restrictor de flujo como un elemento de medición o una válvula, el flujo que viene antes de la restricción es el flujo que está aguas arriba y el flujo que sale después de la restricción es el que está aguas abajo. Ahora, conforme el área por la que pasa el flujo aumenta aguas abajo, la presión aumenta y se estabiliza y la velocidad va bajando.
Sin embargo, la presión que existía aguas arriba no será exactamente la misma aguas abajo, ya que después de la restricción se crea turbulencia y hay una pérdida de energía. Para medir la presión diferencial con una placa de orificio, se colocan dos tomas normalmente taladradas en las bridas que sujetan la placa, una antes y otra después de la placa a 1 pulgada de distancia. Tipos de orificio. Existen 3 tipos de orificio para las placas: concéntrico, excéntrico y segmental. Y pueden incluir un orificio de purga en la parte inferior de la placa para fluidos que contienen pequeños sólidos suspendidos. El orificio concéntrico es una abertura circular que se encuentra exactamente al centro de la placa. Es el más usado para fluidos limpios, líquidos o gases con pocos sólidos suspendidos. Es el más fácil de manufacturar y ofrece una mayor exactitud que los otros dos. El orificio excéntrico es una abertura circular como el concéntrico, pero desplazado del centro de la placa. Se usa para fluidos sucios, lodos, gas o vapor. Orificio segmental. Es una abertura en forma de medio círculo donde la parte circular debe estar colocada concéntrico a la tubería. Este tipo de orificio se usa más cuando el fluido contiene partículas suspendidas. Al calcular el orificio de la placa, debe tenerse en cuenta un factor llamado beta. De acuerdo a la norma ISO 5167-1980, aplicada al cálculo de los elementos de presión diferencial para fluidos incompresibles que pasan a través de una placa de orificio, tobera o tubo Venturi, es la relación entre el diámetro de la restricción y el diámetro nominal de la tubería, donde beta es igual al diámetro de la restricción sobre el diámetro de la tubería. Y debe cumplir con las siguientes características. El diámetro de la restricción debe ser mayor o igual a 12,5 milímetros, mientras que la beta debe ser mayor o igual a 0,10 y menor o igual a 0,75. Bueno, estos datos son muy importantes. Recuerden que no son cosas que pues nos toque verificar dentro de la operación del medidor de flujo como tal, pero es que es importante que ustedes entiendan cómo funcionan estos equipos. Ya me contarán más adelante si cuentan con alguno de estos medidores de orificio. ¿Qué utilizan qué? Pues una restricción que es precisamente un orificio, pero que ese orificio debe tener una especificación que va o que depende del diámetro del tubo. Bueno, con estas características que les muestran aquí en el video. Que los valores deseados deben estar entre 0,2 y 0,7. En cuanto a los orificios de purga, de acuerdo a la norma ISO TR 15377, el dren debe tener un diámetro máximo de 0,1 del diámetro interno de la placa. Los tubos Venturi. Es un elemento que consiste en un tubo con una restricción cónica al interior que restringe el paso del fluido. Cuando este pasa a través del tubo, la presión disminuye y la velocidad aumenta. El elemento también cuenta con una sección cilíndrica después de la cónica, que sirve para colocar la toma de medición de presión más baja. Hagamos una pequeña pausa para ver otro concepto importante en la medición de flujo: los diámetros de tubería. Se les llama así a la sección recta de tubería que debe existir antes y después del elemento de medición, para que el flujo sea lo más parecido al flujo laminar posible y que no llegue como flujo turbulento al medidor, ya que de ser así la medición sería incorrecta. La relación de los diámetros de tubería está en función al tamaño de la tubería donde se instala el instrumento. Si, por ejemplo, un instrumento está instalado en una tubería de 2 pulgadas de diámetro y necesita 5 diámetros de tubería aguas arriba, entonces tendríamos 2 pulgadas por 5 igual a 10 pulgadas de tubería. Esa es la razón por la cual este tipo de medidores no se encuentran ubicados en cualquier parte o no se deben ubicar en cualquier parte. Recuerden que hay un concepto dentro de la hidráulica de los fluidos que es flujo laminar, flujo turbulento. Todas las fórmulas que hemos desarrollado los seres humanos están
básicamente pensadas para flujos laminares. ¿Qué es el flujo laminar? Pues el que viene sin turbulencia, de una manera calmada, que no genera mayor, como, como otras variables que no sean las absolutamente necesarias. O sea, procuramos trabajar en condiciones ideales. ¿Qué pasa si el flujo es turbulento? Pues que el medidor va a actuar en otras condiciones, que de pronto Bernoulli, que dice que la velocidad simplemente aumenta y la presión disminuye, pues de pronto no actúa de una manera tan similar. Entonces debemos garantizar que haya una cantidad, en este caso de diámetros, o sea, si la tubería es de 2, en este caso dice 5 veces ese valor, antes, aguas arriba, para poder garantizar esa laminaridad del flujo. ¿Para qué? Para que el medidor funcione correctamente. Antes del instrumento. Dependiendo el tipo de medidor y su principio de medición, los diámetros de tubería aguas arriba y aguas abajo serán diferentes. Para el caso de los tubos Venturi, las tomas de medición deben colocarse la primera a un diámetro de tubería aguas arriba y la otra en medio de la sección cilíndrica más pequeña dentro del instrumento, es decir, en lo que se conoce como la vena contracta. El tubo Venturi puede ser usado para fluidos sucios o lodos. Sin embargo, para fluidos limpios o con pocos sólidos suspendidos, el tubo Venturi resulta más costoso. Es más difícil hacerle revisiones en sitio y es menos exacto que una placa de orificio. Sin embargo, puede medir flujos hasta un 60% mayores de los que soporta la placa de orificio. El tubo Pitot. Este medidor es uno de los más antiguamente usados para medir flujo. Sin embargo, tiene limitadas aplicaciones en la industria. Aunque puede emplearse para medición de líquidos, principalmente se usa para el flujo de aire a baja velocidad en sistemas de ventilación. Este elemento consiste en un tubo en forma de L que se introduce en la tubería. La parte del tubo que toma la medición debe estar colocada hacia aguas arriba. El tubo recibe el flujo por un pequeño orificio dentro de este. Cuando el flujo toca la cara del medidor, reduce su velocidad, casi hasta cero. Esta velocidad del fluido se convierte en una presión de impacto, mientras que un pequeño orificio en la parte externa del tubo censa la presión estática correspondiente. Este instrumento sensible mide una diferencia de presión, la cual es proporcional al cuadrado de la velocidad del flujo cerca del orificio sensor que recibe la presión de impacto. El tubo Pitot casi no causa pérdida de presión en el flujo. Se instala normalmente con un nifle colocado al exterior de la tubería o ducto de ventilación. Se recomienda usar este instrumento para medir flujo cuya velocidad sea baja o media, ya que las altas velocidades pueden producir vibraciones en el tubo, bajando la calidad de la medida. Es muy probable que tengamos tubos de Pitot o que tengamos Venturi en nuestros sistemas. Ya saben cómo identificarlos para que me cuenten si los han visto. Y pudiendo producir daños mecánicos. Maneuver. Tubo que consta de 2 cámaras con orificios a lo largo de todo el tubo. Estos orificios funcionan como el orificio del tubo Pitot, solo que al recibir el flujo en diferentes puntos, la presión de impacto en cada orificio es promediada. El tubo cuenta con 2 tomas de presión, una alta colocada aguas arriba y la otra de baja colocada aguas abajo. Este elemento produce una diferencia de presión delta P, que es la diferencia entre el promedio de las presiones del lado de alta presión y el promedio de las presiones de baja presión. Se recomienda usar el tubo Maneuver para medir líquidos y gases. Tiene una amplia oportunidad de aplicaciones, por ejemplo, para monitorear emisiones de gases, en minería para medir el flujo del aire comprimido o el gas en altos hornos. Se usa también en la industria de procesos químicos, en la petroquímica, en tratamientos de aguas, en aeronáutica, etc. Boquillas de flujo. Pueden ser restricciones con una sección en forma elíptica que termina en una sección cilíndrica más pequeña. Las boquillas de flujo se usan para flujos con altas velocidades o donde la erosión es un problema.
Debido al particular contorno de la boquilla, puede pasar mucho tiempo para su recalibración. Por su forma, tiende a arrastrar sólidos hacia la parte angosta. Por eso no se recomienda para usar en fluidos con grandes cantidades de sólidos para evitar atascamientos. Si se usan para fluidos con sólidos, debe colocarse en una tubería en forma vertical con la dirección del flujo hacia abajo. Medidor tipo cuña. Este medidor consiste en un tubo con una obstrucción tipo cuña en forma de V hacia el paso del flujo. No tiene ángulos muy pronunciados, pero produce un cambio de presión. Se pueden usar para lodos o fluidos sucios, con sólidos suspendidos que suelen desgastar u obstruir otros elementos como las placas de orificio o las boquillas de flujo. Hasta aquí vamos a dejar este video de medidores de flujo. Bueno, esos son entonces los medidores de flujo que tienen como fundamento una diferencia de presión. Y que si bien es cierto, manejan una serie de fórmulas y manejan una serie de conceptos técnicos, no tenemos que, digamos, hacer ese tipo de cálculos porque lo hace directamente el equipo. Recuerden, pero es muy importante que sepan de dónde salen esas mediciones. Entonces ya vimos que la conclusión es que este tipo de equipos utilizan una disminución en el diámetro de la tubería, prácticamente ya sea con una placa de orificio, con un venturi, con un pitot. La intención es aumentar la velocidad, disminuir la presión, capturar esa diferencia de presión. ¿Con qué equipos? Pues con unos manómetros y aplicar una fórmula. Entonces, ¿cuál fórmula? La de Bernoulli, que seguramente la vieron el trimestre pasado con el profe y yo. Esa es la fórmula fundamental para manejo de hidráulica. Vamos a ver ahora los otros tipos de medidores, porque si bien es cierto, estos de presión son muy usados últimamente, de pronto hasta por exactitud, he visto que se utilizan muchísimo más los otros. Vamos a ponerle cuidado a los de velocidad. En este video vamos a ver el funcionamiento y las características de los medidores de flujo por velocidad. Este tipo de medidor. Oye, esta chica está a toda velocidad. Espérenme, le cambio la velocidad a ella. Listo. Medidores determinan la velocidad del fluido y lo multiplican por el área por la que pasan, así calculan el flujo volumétrico. Otros principales instrumentos que podemos enlistar dentro de este principio de medición: el tipo turbina o propela, el vortex, el magnético y el ultrasonido. Y recuerda, por favor, regalarme un like, comentar, compartir. Cualquiera de estas acciones me ayudan un montón para seguir haciendo videos de este tipo. Sin más, comencemos. Medidores de flujo tipo turbina. Está compuesto principalmente por una turbina y un sensor que registra la velocidad de rotación de la misma. El fluido pasa a través del rotor de esta turbina o propela y produce un giro con una velocidad angular proporcional a la velocidad lineal del fluido. Con el valor de la velocidad del flujo y el área por la que pasa, este medidor produce entonces una frecuencia o un pulso de salida que varían de manera lineal al flujo volumétrico. Esas fórmulas las conocemos, ¿cierto? Esas fórmulas les tienen que parecer conocidas porque las vimos en primer trimestre. Este es el cálculo, como es un medidor de velocidad, para poder tener un caudal, pues vamos a depender del área transversal. Esta es la fórmula de velocidad por área transversal, solo que la velocidad no la medimos directamente nosotros, sino que el equipo instalado en tubería lo hace por nosotros. Pero miren esas aspas y ese funcionamiento, pues es exactamente igual al que vimos con algunos de ustedes que ya he hecho práctica de flujómetro en las fuentes superficiales. Los equipos de reluctancia variable son los más usados, es decir, son medidores cuya resistencia al paso del fluido magnético es cambiante. En este tipo de sistemas, el material de la carcasa y del rotor del medidor no deben ser magnéticos. Usualmente es acero inoxidable no magnético, como el 304 o el 316. Este caudalímetro debe instalarse con una distancia mínima de 10 diámetros de tramo recto de tubería aguas arriba y 5 diámetros de tramo recto aguas abajo.
nuevamente nos aparecen las indicaciones de por qué estos flucómetros se ubican en determinado punto de la tubería. Entonces, no pueden estar en cualquier lado. De acuerdo al diseño de la tubería, se debe garantizar que la entrada de ese fluido de manera laminar, no turbulenta, laminar para que el equipo funcione de la mejor manera. Es importante destacar que el funcionamiento del caudalímetro tipo turbina puede verse afectado por factores como la viscosidad del fluido, la presencia de partículas sólidas en suspensión, la temperatura y la presión. Por lo tanto, es necesario considerar estas variables al seleccionar y utilizar este tipo de caudalímetros. Medidores de flujo tipo Vortex. Su principio de funcionamiento se basa en el flujo que pasa por un tubo con un obstáculo que divide el flujo en cada lado del separador, generando remolinos o vórtices alrededor del obstáculo, hacia aguas abajo. La cantidad de vórtices generado es directamente proporcional a la velocidad del fluido. Entonces, a mayor velocidad del fluido, mayor será el número de vórtices generados en un periodo de tiempo. Y con el área transversal de la tubería se puede usar esta relación para obtener el flujo. Este caudalímetro debe instalarse con una distancia mínima de 10 diámetros de tramo recto de tubería aguas arriba y 5 diámetros de tramo recto aguas abajo. Se usan para líquido, gas, vapor en una gran cantidad de industrias, como la de petróleo, gas, plantas químicas, petroquímicas, de alimentos, para inyección y medición de vapor, etc. También es necesario considerar factores como la densidad, la viscosidad y la temperatura del fluido para obtener mediciones precisas. Medidores de flujo tipo magnético. Un caudalímetro tipo magnético, también conocido como caudalímetro electromagnético, utiliza el principio de la inducción electromagnética para medir el caudal de un fluido conductivo. Consta de dos partes principales, un tubo de flujo y dos bobinas electromagnéticas ubicadas en lados opuestos del tubo. El tubo de flujo es una construcción no conductiva, generalmente de material plástico o cerámico, que permite el paso del fluido a medida. Cuando el fluido conductivo fluye a través del tubo de flujo, se genera una fuerza electromotriz debido a la ley de Faraday de la inducción electromagnética. Las bobinas electromagnéticas aplican un campo magnético a través del tubo y el fluido actúa como conductor. Cuando el fluido se mueve, corta las líneas del flujo del campo magnético aplicado. Esto crea una diferencia de potencial en el fluido, que se detecta como una señal eléctrica. Bueno, este es otro principio, ¿cierto? Ya no estamos hablando de Bernoulli, estamos hablando de Faraday. Y el principio ya no es simplemente una diferencia de presión, sino una diferencia en la señal eléctrica. ¿Funciona bien dónde? Pues donde el fluido que estamos analizando es conductivo o tiene potencial para medición de carga eléctrica interna. La magnitud de esta señal está directamente relacionada con la velocidad del fluido y por lo tanto con el caudal. Es importante tener en cuenta que el caudalímetro magnético requiere un fluido que tenga un mínimo de conductividad para que funcione correctamente. Este medidor necesita una distancia mínima de 10 diámetros de tramo recto de tubería aguas arriba y 5 diámetros de tramo recto aguas abajo. Debido a que su construcción no tiene obstrucciones, se puede usar para medir desde fluidos limpios, con sólidos, lodos, hasta productos altamente corrosivos o abrasivos. Y se emplean en una gran variedad de industrias, como la química, la petroquímica, oil and gas, en minería, en la fabricación de pulpa y papel, en aguas residuales, en alimentos y bebidas, etc. Medidores de flujo tipo ultrasónico. Hay dos tipos principales de caudalímetros ultrasónicos: el caudalímetro ultrasónico de tiempo de tránsito y el caudalímetro ultrasónico doble. El ultrasónico de tiempo de tránsito utiliza pares de transductores ultrasónicos ubicados en lados opuestos del conducto del flujo. Estos transductores emiten pulsos ultrasónicos a través del fluido y los pulsos se propagan en dirección opuesta al flujo y en dirección a favor del flujo. Estos transductores también actúan alternadamente como receptores para captar los pulsos ultrasónicos reflejados. Cuando el fluido está en reposo, los pulsos ultrasónicos se propagan en la misma velocidad en ambas direcciones.
Sin embargo, cuando el fluido está en movimiento, el pulso que se mueve en contraflujo requiere más tiempo para alcanzar el transductor receptor, mientras que el pulso a favor del flujo se desplaza más rápido. Midiendo la diferencia de tiempos entre los pulsos de ida y vuelta, se puede determinar la velocidad del flujo. A partir de ahí, se puede calcular el caudal del fluido. Estos sí que son equipos muy usados en planta y es muy probable que ustedes los estén manejando. Los Doppler o los que utilizan ya también una ley distinta, que es la ley de transmisión de las ondas sonoras. ¿Para qué? Para poder determinar la velocidad de fluido y con la velocidad de fluido y el área transversal del tubo, determinar el caudal. Entonces, hemos visto 3 tipos de leyes distintas que son propias o que utilizan los diferentes tipos de equipos para poder darnos ese valor de caudal dentro de un tubo, ya que no podemos medirlo directamente. Diferencia de presión con ley de Bernoulli, Faraday, que utiliza un principio electromagnético, y en este caso Doppler o ultrasonido. Por el otro lado, el caudalímetro ultrasónico Doppler utiliza un transductor que emite ondas ultrasónicas en dirección al flujo. Estas ondas ultrasónicas rebotan en las partículas o burbujas presentes en el fluido en movimiento, y la frecuencia de las ondas reflejadas se desplaza debido al efecto Doppler. El cambio de la frecuencia se utiliza para determinar la velocidad del fluido y nuevamente calcular el flujo. Ambos tipos de caudalímetro ultrasónico pueden ser utilizados en fluidos líquidos o gaseosos, ya que pueden instalarse de manera no invasiva por fuera de la tubería. Se pueden usar para fluidos sucios, viscosos o corrosivos, y tienen una mayor precisión en comparación con otros tipos de caudalímetros. Este tipo de medidores necesita una distancia mínima de 10 diámetros de tramo recto de tubería aguas arriba y 5 diámetros de tramo recto aguas abajo. ¿Hasta aquí terminamos con los medidores de flujo por velocidad? Si te perdiste el video anterior. Bueno, quedamos con eso entonces, con unas buenas imágenes de lo que es o de en qué consisten estos medidores de flujo y cómo es que funcionan. ¿Cuál es la tarea de todo esto que estamos haciendo? Identificar en planta qué tipo de medidores de flujo son los que estamos usando y en dónde estamos midiendo, pues obviamente. Bueno, en cuanto a los medidores de nivel, son mucho más simples. Un medidor de nivel, por lo general, es una regleta que la he visto mucho para medir la altura de ingreso del caudal a las plantas que ustedes manejan cuando los he ido a visitar. Pues es muy simple, es sencillamente un sistema que nos permite medir la altura del nivel del agua. ¿Que para qué necesitamos la altura del nivel del agua? Pues por lo general para calcular áreas transversales, que está relacionado ¿con qué? Con la medición del caudal. Bueno, aquí dice, en los niveles de complejidad del sistema bajo y medio es conveniente utilizar medidores como la sonda, cinta y plomada, nivel de cristal o instrumentos de flotador. En los niveles de complejidad del sistema medio alto y alto, el sistema utiliza medidores manométricos de membrana de presión diferencial, de diafragma de desplazamiento o barra de torsión conductiva, capacidad ultrasónica o de radiación, que son diferentes tipos de medidores, diferentes tipos de formas de medir la altura de un líquido. Los medidores de presión, pues vimos el funcionamiento del medidor del manómetro convencional, pero en planta podemos encontrar diferentes tipos. Quiero que ustedes me cuenten cuáles son los tipos de manómetros que tienen en planta. Yo les conté de uno solo, pero me gustaría saber qué otro tipo de manómetros han encontrado ustedes en el funcionamiento de la planta como tal. Esto es muy importante que lo lean con toda la calma. Hace referencia a otro tipo de instrumentos que pudieran estar involucrados dentro del proceso.
como los actuadores eléctricos que se usan para controlar la posición de las válvulas, perdón, y las compuertas que ajustan el caudal dentro de un proceso. Es probable que alguno de estos equipos, por el tipo de planta que ustedes usan, pues no lo tengan presente, pero como les digo, es importante que sepan que existen. Actuadores eléctricos, actuadores hidráulicos y neumáticos, todos son para poder controlar esas condiciones de presión, de velocidad, de flujo dentro de la planta y poder tener un control total del sistema. Motores de velocidad variable, válvulas de control. Las válvulas también son otro equipo muy importante de la estructura como en general de una planta de tratamiento de agua potable y existen de diferentes tipos. Aquí sí quiero mostrarles un video de cómo funcionan ellas. Vamos a ver cómo funcionan estos tipos de válvulas con dibujitos para que quede muy claro cómo es que funcionan. Es un video muy corto, pero tiene las más importantes válvulas. ¿Diales conoces? ¿Cuáles son sus ventajas? Analicemos juntos las diferentes válvulas industriales más utilizadas en el piping industrial para comparar sus características. Comenzamos con la válvula de bola, que usa un obturador tipo bola para iniciar o detener el flujo mediante un accionamiento rápido, generalmente de cuarto de vuelta. La válvula de globo es la preferida para maniobras de regulación por su gran control del flujo y su buen sellado, aunque penaliza su uso siendo una de las válvulas con mayor pérdida de carga. Seguimos con la válvula de compuerta, ideal para servicios todo o nada, pero totalmente desaconsejada para maniobras de regulación por su desgaste en la compuerta. Una de las válvulas que proporciona seguridad al proceso es la válvula checo antirretorno, siendo indispensables en sistemas de bombeo, ya que su funcionamiento previene el contraflujo. La válvula de manguito o diafragma presenta uno de los diseños más simple, comprimiendo un elemento de goma para detener el paso del fluido. Una de las válvulas más precisas en la regulación es la válvula de aguja. Ideal para instrumentos de medición donde el flujo debe ser preciso y los equipos deben estar protegidos. Si hablamos de protección, no podemos olvidar las válvulas de seguridad, ideales para prevenir picos de sobrepresión que pueden causar el colapso de tuberías y tanques. Por último, las válvulas de mariposa ofrecen una solución compacta para el aislamiento de paso, pudiéndose usar con hasta 4 excentricidades para su optimización. Visítanos en Formación Industrial. Bueno, en ese video tan corto, miren que se analizan como los principales tipos de válvulas y lo que me pareció más interesante es que lo muestran de una manera muy gráfica para poder entender. Todos estos son equipos secundarios, pero que son indispensables para el control de las variables que tenemos en esas plantas de tratamiento. Bueno, válvulas, motobombas, tableros eléctricos en los procesos de potabilización. No he visto en las plantas, me tienen que contar ustedes si alguna de las que manejan están ya sistematizadas y pueden hacerlo a través de tableros de control. ¿Cuáles son los tableros de control? Pues aquellos que ya tienen como sistematizado las variables y ustedes simplemente desde un escritorio pueden definir qué está pasando, qué no está pasando en cada uno de los ítems de la planta para poder revisarlos. Ella le mide, digamos, presión en diferentes puntos de la planta y usted en un monitor o en un tablero controla qué es lo que está pasando y si hay alguna característica deficiente, pues le va a mostrar una alarma en tablero para que usted pueda ir a solucionarlo. Miren, acá están las válvulas de mariposa, de bola. Esto hay que leerlo con toda la calma. Aquí hay más de las más tipos de válvulas con definiciones más amplias de la que yo les mostré. Es muy importante que lean con toda la calma todo el material. Y bueno, estaré pendiente por si se presenta alguna inquietud, algunas dudas.
Recuerden que aparte de las válvulas convencionales que nos sirven para restringir o para quitar el flujo en determinado momento, en planta hablamos mucho de estas válvulas de purga o desagüe que nos permiten en los puntos bajos de la tubería, que es donde se colocan, purgar o descargar el sistema o eliminar aire o contraflujo dentro del sistema que es tan dañino para la tubería. Las válvulas de cheque, tan importante para evitar contraflujos. Esto lo vimos ya en el video y ustedes lo van a leer con toda la calma. Aquí les muestra una serie de válvulas que no solo sirven para las plantas de potabilización, sino también para los aguas residuales, pero pues es bueno que vayamos teniendo una idea general de todo. De bombas, ya hablamos la clase pasada, sin embargo, aquí, como la clase pasada no teníamos alguna, entonces aquí le van a pegar nuevamente ustedes una leída con toda la calma para identificar esas características de funcionamiento de las bombas que les permitan predecir o identificar qué tipo de problemas pudieran tener para que sean muy efectivos cuando estén eh, haciendo ese recorrido o haciendo esa inspección de la planta como tal. Bueno, en esta parte el documento nos vuelve a hablar de las sustancias químicas que ya le hemos dado pues como mucha importancia, sobre todo en el trimestre pasado, y que en el siguiente documento vamos a ver de manera muy detallada, por eso no quiero detenerme aquí. Ya sabemos que hay sulfatos de aluminio, que puede ser aluminio amoniacal, que puede ser una mezcla de sulfatos de aluminio y hierro, que puede ser solo cloruro, sulfato ferroso o sulfato férrico. Bueno, son los diferentes tipos de coagulantes y floculantes y que como ayudantes de la coagulación también sirven mucho los polímeros, que actúan muchas veces desde el punto de vista electromagnético para ayudar a, a que esos coágulos formados se vuelvan más grandes. Entonces aquí nos hablan de ese tipo de productos, lo vamos a leer obviamente, aunque como les digo, en el próximo contenido esto lo vamos a ver con toda la calma, por eso no me estoy deteniendo aquí. El probador de jarras es lo que sigue y lo que vamos a hacer en laboratorio, a lo que le vamos a dedicar pues como todo el cuidado y la calma. En cuanto a los dosificadores, ¿cómo dosifico en planta este sulfato de aluminio que analizo en jarras? Pues depende también del tipo de sulfato que manejo. Miren que muchos de ustedes han tenido que cambiar o cambiaron desde el dosificador que les permitía hacer la mezcla del reactivo sólido al líquido. O sea, esto es algo que ustedes tuvieron que manejar porque en esta época se hizo el cambio de sulfato de aluminio sólido a líquido y se dieron cuenta de la diferencia en tipo de dosificadores. Entonces, igual acá no me quiero detener mucho porque lo que les digo, vamos a, vamos a profundizarlo mucho en el otro documento donde vamos a estar enfocados básicamente en floculación, coagulación y pruebas de jarras. Aquí nos siguen hablando de las bombas, los sistemas de bombeo o los sistemas por gravedad, que también lo analizamos hace rato cuando veíamos aducción y conducción. Los aplicadores de cal, que es cal ¿para qué? Para el ablandamiento de agua. Bueno, estos temas, como les digo, vamos a tratarlos con mucha amplitud en el siguiente documento, entonces no me quiero detener mucho. Lo que sí necesito que revisemos es el tema que sigue. A ver, no estoy saltando nada. Ah, no, estos son los instrumentos, equipos, todo lo que acabamos de analizar. Y lo que sí
quiero, aunque miren que este tema lo vamos a tratar más profundamente cuando veamos en el trimestre que veamos aguas residuales, porque prácticamente los lodos de una planta de tratamiento de agua potable pues es considerado un tratamiento, un fluido residual. Sí es importante que empecemos a darnos cuenta o a dimensionar el tipo de lodos que tenemos en planta, porque no siempre en nuestras plantas de tratamiento le hacemos un tratamiento especial. Entonces, ¿qué es lo que están saliendo en esos lodos y cómo pueden impactar nuestras fuentes de agua? Entonces, vamos a ponerle cuidado nuevamente a este video que les traje para verificar información y que ustedes me cuenten ahora que nos veamos cómo están haciendo esa disposición de los lodos o de las aguas residuales producto del proceso de potabilización. Miremos a ver cómo debería ser, ¿no? Este es como el estado ideal de lo que deberíamos hacer con una planta con los lodos que salen de nuestra planta de tratamiento de agua potable. Sobre todo cuando los niveles de complejidad del diseño de la planta son altos y pues estamos hablando de plantas muy grandes. A continuación hablaremos de la composición y metodología de potabilización. Nuestro grupo está conformado por Camilo Castañón y Ay, perdónenme que cuando comienzan a hablar así a toda, nos toca reducirle la velocidad. Ah, no, está en velocidad normal. Ellos hablan así. entendemos que hace muy pocos años en Ortega solo gestionaba la producción de agua potable. No prestaba mucha atención a los lodos que se producían en estos, tanto en los floculadores como en el lavado de los filtros, considerando que, en definitiva, estos lodos estaban formados por las sustancias que ya llevaban las aguas naturales o aguas brutas, generalmente inorgánicas como arcillas, arenas finas y polímeros. En el tratamiento del agua destinado al consumo humano, la sustancia en suspensión y algunas otras disueltas en esta agua, junto a los residuos de los coagulantes y otros reactivos empleados en el tratamiento, son separadas, quedando un residuo de distinta naturaleza, que en un tratamiento convencional puede ser el de las siguientes: residuos de la coagulación-floculación generados principalmente en los floculadores y en los filtros, residuos de posibles procesos de ablandamiento, residuos de la eliminación de hierro, manganeso y del empleo de permanganato potásico, residuos de carbón activo. La variedad o diferentes características de los fangos depende esencialmente de la calidad del agua bruta y del... Ojo con eso entonces, mis estimados aprendices. ¿Hay algunos residuos de planta que nosotros podríamos decir, no, pues esto era lo que traía el agua, se lo devolvemos y no hay ningún problema, ¿no? De pronto lo que sale del desarenador como tal. Pero si hacemos lo mismo con los residuos que salen de floculador, coagulador, sedimentador, filtros como tal, de pronto eso ya no es tan característico del agua. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esos lodos? residuos retenidos en los floculadores son nodos obtenidos en la coagulación, con los óxidos hidratados de aluminio, o con materias de naturaleza orgánica e inorgánica, pues estas arrastradas por el agua, siendo en la mayoría de los casos estables y no irrepetibles y se van extrayendo periódica e interna. Mire, ¿se dieron cuenta aquí? Esta es una planta, este dibujito, pues es una planta de tratamiento de agua de una ciudad muy grande, un nivel de complejidad alto, y la fuente, cuya fuente de agua está bastante contaminada. Esto me recuerda como a la planta de tratamiento Mayarino que tenemos acá en Cali, que como coge su fuente principal es el río Cauca, pues viene con bastantes sólidos como tal. Y es lo primero que hacen tal cual. Son rejillas rotatorias que agarran los residuos sólidos, que pueden ser plásticos, telas, no sé, no se imaginan todo lo que pueden agarrar allí. Bueno, y los sacan directamente como sólidos y se fueron para el relleno sanitario como tal, como basura que son. Estas arrastradas por el agua, siendo en la mayoría de los casos estables y no irrepetibles y se van extrayendo periódica e intermitentemente del fondo de los floculadores. En cuanto a los residuos procedentes del lavado de filtros, son similares a los antes descritos procedentes de los decantadores, con la fundamental diferencia. Miren, este dibujito tiene floculadores. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo cuando tienen hélice? ¿Mm?
tipo mecánico, ¿cierto? O sea, ellos son eléctricos y tienen unas aspas que hacen que el coagulante actúe o se mezcle con el agua y luego vaya formando los flocos. Miren que esta gira a mayor velocidad que las que sigue. Pónganle cuidado a eso. Es una alta concentración. Esto, si bien, como los filtros pueden favorecer el desarrollo biológico, el agua de lavado puede contener mayor cantidad de materia orgánica que era procedente de las purgas de los decantadores. Es una práctica muy corriente que el agua de lavado de filtros se recicle o recupere, enviándolo a cabecera de tratamiento, o bien se evacúe hacia el desagüe general, y de aquí a las corrientes naturales de aguas más cercanas. Pero también se puede enviar a una planta ajena. Entonces se concentran los sólidos y junto con los procedentes de las purgas de decantadores se someten a un tratamiento específico para la extracción final del residuo sólido con un determinado grado de humedad. Pues necesidades del tratamiento del lodo, las descargas de los residuos de la SPETAT en las corrientes naturales de agua llegan a plantear problemas importantes, ya que si bien estos residuos son principalmente inorgánicos, van formando depósitos o bancos de fangos en los tramos lentos del cauce, a la vez que aumentan la turbidez y el color de las aguas receptoras. Esto más aún si se está empleando carbón, disminuyendo la actividad fotosintética de las plantas acuáticas y en definitiva se plantean problemas medioambientales que hay que considerar. Conclusión, después de los desarenadores que se supone que retiran pues solamente arena y sólidos demasiado pesados, pues sí vamos a tener una serie de químicos adicionados al agua que no deberíamos mandar de regreso o no deberíamos tirarle al agua, ¿cierto? Entonces lo ideal que sería quitarles humedad, o sea, secarlos, estabilizarlos y mandarlos a relleno sanitario o ya disponerlos en terreno una vez hayan sido estabilizados. Y ya está, por tanto, los residuos sólidos antes de los cauces, a los cauces. Además, no hay que olvidar que las normas medioambientales son cada vez más estrictas en cuanto a las características de estas aguas que son vertidas. Afortunadamente, las plantas de tratamiento de fangos del agua potable no son muy complejas en su proceso, son sencillos. Tenemos como una mezcla, como ya se ha indicado, los lodos que se originan en las estaciones de tratamiento se recogen a través de las purgas de los decantadores, pues esto dando generalmente precipitación por gravedad, o en el lavado de los filtros, dado que estos lodos están de forma intermitente y las concentraciones son bastante diferentes. Es aconsejable enviarlos a un depósito de mezcla y almacenarlo, donde se homogeneice la concentración y a la vez se disponga de un volumen que permita el funcionamiento continuado de la planta de fangos. Además hay que tener en cuenta que si las concentraciones son expresadas en porcentaje de materia seca, que llegan a las fases de espesamiento de la planta de fangos son muy variables. El rendimiento de estas se ve. Me falta una propaganda. Bueno, ahí deja de contarnos el chico la información sobre los fangos, pero nos muestra un tipo de sistema de recuperación de fangos y de espesamiento de fangos. Ya ustedes me dirán cómo se maneja eso en las plantas de tratamiento respectivas, qué hacemos con esos lodos, si los estamos secando, los estamos disponiendo sobre el suelo, los estamos mandando de vuelta a la fuente hídrica, qué estamos haciendo. Puedo entender que no salen en la misma cantidad que estamos viendo en este video, que es una planta de tratamiento, con otro tipo de agua de ingreso, pero sí es muy importante que tengamos muy claro que lo que sale de la planta de tratamiento de agua potable, por más que sea un proceso de potabilización, pues se constituye en un residuo, en un agua prácticamente residual o lodos residuales que deben ser estabilizados antes de llevarse a cualquier lugar, que van a tener un gran contenido de sólidos orgánicos, pero también una importante cantidad de sustancias químicas que pueden dañar los ecosistemas acuáticos. Nos muestran una cantidad de equipos y cómo funcionan de extraer esos lodos y a los lodos, después de sacar los lodos del sistema, extraerles la humedad
hasta que puedan ser dispuestos en relleno sanitario, puedan ser dispuestos en terreno, pero una vez que hayan sido ¿qué? Estabilizados. Cierto porcentaje de materia seca, un 4%. Porque ahí nos está hablando además de gases, porque miren que son sustancias que al ser residuales con sólidos que tienen alta carga orgánica y además química, pues inevitablemente van a comenzar a descomponerse y la descomposición aerobia o anaerobia de la materia orgánica produce malos olores o gases. O bueno, la verdad lo que produce son gases inflamables, ¿no? Como el metano, pero que no tienen el olor característico metano, pues no es de lo más agradable, además que es un combustible peligroso. Entonces, esto que les muestro es pues lo típico de las plantas muy grandes de tratamiento de agua potable. Son estructuras tanto o más complejas que el mismo sistema de potabilización, pero que se deben hacer con el objetivo de no contaminar la fuente hídrica con esa cantidad de químicos y de sustancias que utilizamos en el sistema de potabilización. Con cal se introduce en las cámaras que forman dos placas continuas y se somete al conjunto a una elevada presión, aproximadamente unos 300 kilogramos sobre centímetro cuadrado, por medio de un dispositivo hidráulico. El funcionamiento es discontinuo, muy laborioso y muy lento, obteniéndose un fango bastante seco, próximo al 30% de materia seca. El filtro banda consiste en una banda continua de tela filtrante que pasa a través de los rodillos giratorios. El lodo, acondicionado con un polielectrolitro, se vierte de forma continua sobre la banda y posteriormente, al pasar entre los rodillos, es comprimida y una placa rascadora va separando el lodo deshidratado de la banda. Estos filtros se consiguen concentraciones del orden de un 20% en materia seca. Y por acá tenemos otro anuncio. La centrifugación, en definitiva, es una decantación que tiene lugar en un decantador cilíndrico. Bueno, se dieron cuenta que uno de los principios es entonces la prensa, ¿no? El prensado, el escurrido que dirían nuestras madres. Bueno, industrialmente lo que se hace es prensar esos lodos para retirarles el líquido, someterlos a altas temperaturas, centrifugarlos, como vamos a ver ahora, bueno, cualquier sistema de separación del agua del lodo
Es válida para que ese residuo deje de ser líquido o semilíquido y se convierta en un residuo sólido, nuevamente les digo, estabilizado de fácil manejo. De ir a gran velocidad, esta rotación origina un campo centrífugo equivalente a varios miles de veces la fuerza de la gravedad, precipitándose por lo tanto el lodo hidratado en las paredes interiores del cilindro giratorio. Las centrífugas industriales convencionales están formadas por un cuerpo cilíndrico rotatorio o rotor en cuyo interior gira en el mismo sentido y también a gran velocidad, aunque algo menor que el rotor. Un tornillo helicoidal que va arrasando hasta Bueno, y aquí tenemos en este artículo algunos de los usos que se le pueden dar a esos lodos. Entonces, qué interesante. De pronto algún proyecto de investigación, algún proyecto al interior de la empresa que pudiera involucrar, pues empezar con la separación y la recuperación de esos lodos, la estabilización para luego uso en algunas, miren lo que están haciendo en otros países, lodos de depuradora para fabricación de ladrillos cerámicos. Y como no son lodos de aguas residuales, porque si estuviéramos hablando que como lo vamos a hacer más adelante, los lodos de aguas residuales tienen otra connotación definitivamente, estos son lodos de la planta potabilizadora, que van a tener que arena, sólidos, restos de coagulante, floculante, de pronto trazas de antracita, de arena, todo lo que tenemos en la planta. Entonces, miren qué interesante los proyectos que se están haciendo con esos lodos de la depuradora. Ustedes pueden agrandar así como lo estoy haciendo yo, parar el video y leer con todo el detenimiento estas iniciativas que son tan importantes. Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes. ¿Qué pasó con el video? Y vamos por acá. considerarse como vertimiento inerte de cara a su destino. Por lo que generalmente pueden considerarse como vertimiento inerte de cara a su destino final en los vertederos controlados o para rellenar los terrenos. El mayor coste de la gestión de estos lodos es su retirada y su vertido. Bueno, dejemos allí este video. Quería, porque prácticamente con esto terminamos este documento, también es particular los olores que se pudieran generar por el tratamiento, por la disposición o por la extracción de esos lodos. Ya me dirán ustedes como qué tanto se pueden percibir olores desagradables. Este tema también no lo quiero, pues léanlo, revísenlo, estén pendientes del documento como tal, de analizarlo y de entender todo lo que dice, pero definitivamente
quiero dejar esa temática de olores, de lodos, la temática específica de agua residual para el momento en que miremos en el siguiente trimestre. Me parece que está ya la competencia de aguas residuales. Entonces, que lo hagamos de una manera más concreta ya con las aguas residuales, pero que en este momento ya vayan siendo conscientes de dónde están saliendo esos lodos y qué es lo que estamos haciendo con ellos. Entonces, miren, son muchas cosas las que me tienen que contar. Espero, bueno, ya se nos va haciendo como largo este video. No tengo claro si el profe va a compartir mañana conmigo la sesión. Bueno, mañana verificamos eso, pero ya vamos casi 2 horas de video, entonces definitivamente ya he podido llegar al sitio desde donde me toque mañana. Les pido entonces lo lean, lo escuchen el video con mucha calma, retrocedan, miren, hagan lo que tengan que hacer para entenderlo de una manera muy, muy clara y poder venir a solucionar dudas y a que me cuenten. Sobre todo necesito que me cuenten. Voy a pasarles este video más bien como temprano para que cuando estén en planta me identifiquen los tipos de manómetros, me identifiquen los tipos de medidores de caudal, en dónde los tienen, o me tomen una foto y me cuenten en la noche, bueno, este medidor de presión es para, entonces, que si para el filtro, que si para que este medidor de volumen o este medidor de caudales de cuáles, que es de orificio, que no, que mire que acá tengo un Venturi, no, que acá tengo un Pitot. Ya son palabras, ya son conceptos que tienen que ir no solamente acoplando su dialéctica como tecnólogos, sino que tienen que conocer el significado. O sea, de ahora en adelante no se les pueden pasar este tipo de estructuras sin que ustedes ya analicen y que ustedes miren qué tipo de estructuras son. Obviamente, cuando vaya a visitarles a las plantas, les voy a preguntar todo esto. Entonces, recorran la planta, váyanme contando para que incluso quede el registro y cuando yo vaya sea más sencillo. Bueno, chicos, esa es la temática de esta semana. Por ahí de pronto vamos a profundizar un poco en medidores de nivel, sino que no quería saturarlos tanto. Eh, Miremos el video con calma, hagamos el reconocimiento, no se me queden solo con lo que escuchan, vayan a la planta, miren, paren el video y analicen qué es lo que tienen ustedes y cómo lo tienen. Aprovechen que tienen la planta allí para identificar una serie de elementos. Y bueno, me van contando. Entonces espero verlos. Este video les llega por la mañana, entonces espero verlos en la noche. De pronto, si no es a las 7 en punto, un poquito más tarde, pero ya nos vemos para resolver dudas. Que tengan un feliz día, que estudien mucho, que pasen por la planta y me identifiquen todas estas circunstancias. Ya nos hablamos más tarde. Tengo que parar la grabación porque este video se va a hacer eterno.